¿Qué tal? Entrenadores, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Mr. Chex, que nos comparte combates tanto con Parasect junto a Armaldo con Veneno X. Ambos Pokémon, recordemos que Veneno X fue mejorado en esta temporada, ya que antes de 40 daño que hacía, ahora hace 50 y tiene la probabilidad de 12.5% de subir el ataque en 2 niveles. O sea, es una copia idéntica al Tajo Umbrío que ya todos conocemos. Vamos a pasar a revisar combates con este par de Pokémon, que son en combates, bueno, están separados. O sea, van a ser 2 combates de Armaldo y 3 de Parasect, que por cierto van a ver increíbles one-shoteos. Por ejemplo, aquí destroza al Winchicott y va a estar entrando el Azumarill, que destroza al Sharpedo. El rival es un cambio entre con Miostic creo que es el Pokémon, no me acuerdo ese tiempo porque no lo veo en batalla. Y bueno, Miostic va a estar respondiendo con un ataque cargado, que va a estar haciendo el daño del Bola Sombra, que llegó relativamente rápido, ¿no? Pero aquí Ninetales nada más si lo quiere formar, al final va a darse cuenta que no es posible esto, y por eso que va a lanzar la primera Meteoro Bola. Lo aprende que va a estar haciendo, deja pasar el ataque y se va a guardar la energía para su Sharpie y le va a lanzar así con carga, que realmente creo que mejor el lanzar puras meteorobolas. Pero bueno, el rival gasta el escudito, está bien, todo perfecto, no le va a dar tiempo porque Sharpedo saben lo que quita básicos, ¿verdad? Imagínate que Sharpedo también creo que aprende el Veneno X, no, con Miedo Veneno, y digamos que te baje la defensa y después a cascadas a reventar. Por acá el rival creo que solamente lo tiene con triturar, si mal no estoy, y va a estar respondiendo con la Carantoña de Corremas, que va a ser daño súper eficaz al tipo siniestro del Pokémon y lo va a destrozar. Y nuestro amigo se va a llevar la primera victoria. Ahora sí vamos a pasar a combates con este Armaldo, que me acuerdo que era de los primeros Pokémon fuertes que yo pude conseguir para PvP. Me gustaba mucho usarlo porque me dan muchísimo los venenos X y también los pedradas. Bueno, pasamos al siguiente combate. Acá está contra un Umbreon. No sé cómo se va a desarrollar este match, solo sé que uno tiene que responder con puros juegos sucios, ya que el ataque de última base va a ser resistido por el tipo rojo del Pokémon. Decide cubrir este primero, que era un juego sucio, y Armaldo tiene 2 venenos X. Veamos si sufre el busteo o no en esta partida. Carga hasta el excelente este primer Veneno X. El oponente que va a estar haciendo decide dejarlo pasar, no se bustea y le hace el cambio a la Azumarill. Tremendo cambiazo para absorber el daño de ataque siniestro que es este juego sucio, que al ser tipo le aguanta sin problema alguno. El rival todavía no hace un cambio, se mantiene mucho con Umbreon, no hace el cambio, quizá no tenga algo tan claro la Azumarill. Umbreon responde con un cargado que es la última base, que es lo mejor que puede lanzar, perfecto. Pero Mr. Chex ya tiene mucha energía y va a lanzar la Carantoña. No se sorprende por qué se ha quedado con Umbreon, porque un Carantoña posiblemente lo venza. Lanza la Carantoña, el rival decide gastar acá su escudito y se viene un cargado más de parte del Umbreon. Me hace pensar que no tiene algo tan claro en la Azumarill, y si por ahí lo tiene se va a lamentar muchísimo por quedarse, ya que Umbreon no es que pierda tan feo con Azumarill, pero es gastar escudos en vano, ¿no? Acá Azumarill responde con otra Carantoña, el rival doble escuda al Umbreon y se viene un cargado. Mr. Chex también va a cubrir esto acá, esperemos que no le baiteen. Y por fortuna no fue baiteo, fue última baza. Veamos en la carrerita quién va a llegar antes. Quién va a llegar antes y le hace el cambio otra vez para absorber con Armaldo el daño de esta última baza. Tremendo cambiazo. El oponente hace un cambio y entra con su propia Azumarill y veamos si sufre busteo. Recordemos que ahora de 40 daño que hacía, ahora es de 50. Responde con el Veneno X. Es un daño considerable, pero no se busteó todavía. Entrenadores, esperamos que 2 más venzan a la Azumarill. Responde con el segundo Veneno X. Un tercero sí lo va a vencer. Esperemos que le dé tiempo, esperemos. Y no, estaba ahí justito. Y bueno, entra con Azumarill, que por fortuna se guardó con Carantoña. Pero si esta Carantoña va a derrotar a la Azumarill de Mr. Chex. Y era Carantoña, entrenadores. Destrozas a Azumarill y entra Seule, que tiene que llegar rápidamente al juego sucio y lanzarlo. Pero ya, efectivamente, creo que llegaron a la par. Pero como Seule tiene más ataque que Azumarill, claramente va a salir antes su cargado. Destroza a la Azumarill, que Pokémon tiene atrás todavía al oponente. Y el oponente decide sacar a Umbreon, decisión bastante cuestionable, porque acá nada más Seule puede farmear. Y tenía atrás a un Skarmory. Esperemos que 2 juegos sucios lo venzan. Se viene el primer juego sucio y también los básicos están haciendo su trabajito a la larga, ¿no? En la mitad de vida. Creo que no o sí. Se viene el siguiente juego sucio. Entrenadores, hasta el momento no se ha busteado tanto el Parasect ni siquiera el Armaldo, y por fortuna con básicos sí lo logra vencer. Se va a traicionar a nuestro amigo. Y pasamos al tercer enfrentamiento de este video, y para esta ocasión se va a estar midiendo contra el oponente. Estos son combates con Parasect de Nick Kashiro. Va a ser un choque directo de Parasect contra un Ferrothorn. Solito es bueno, ya que le aguanta, excepto el foco de resplandor, ¿no? Pero le aguanta el latigazo y el trueno, que es con lo que se le suele llevar. Responde con un cargado Ferrothorn de manera muy rápida y responde acá con un disparo espejo. Esto era obvio, creo. Pero nuestro amigo decidió cubrir esto, que es otro disparo espejo de red.
Foco resplandor no es ni de chiste. El lance siguiente dispara espejo, que no es que lo vaya a pegar mucho y le baje el ataque. Le bajó el ataque, eso pasa por no lanzar antes el cargado. Bueno, responde acá con el veneno X. Esperemos que se bustee y no se bustea todavía. Se viene otro veneno X más, que son cosquillas porque le bajó mucho el ataque con ese disparo espejo. Siguiente veneno X, esperemos el busteo todavía nada, entrenadores, nada que nada. Feroton tiene otro cargado listo, que va a estar recibiendo en esta ocasión el daño del disparo espejo, que por fortuna no le vuelve a bajar el ataque y se viene. No sé por qué nuestro amigo farmea mucho, porque corre el riesgo de que le sigan bajando el ataque. El rival hace un cambio y entra con Jellicent y le va a responder con el rayo solar. Veamos si se le espera o no se le espera. Rayo solar que entra y one-shotea a Jellicent. Pobrecito Jellicent, entra Machamp, se lo termina farmeando. Pero claramente Azumarill va a derrotar a Machamp, porque este de acá no es un Machamp oscuro, así que está el match a favor del Azumarill. El Machamp oscuro sí de básicos, más una avalancha prácticamente lo deja en amarillo o rojo. Responde acá con la avalancha. Son cosquillas para el Azumarill. Se viene aquí, se viene la carantoña para guardar el escudo sí o sí. Carácter excelente, el carantoñazo, el oponente gas. No, lo deja pasar. Y no sé por qué dejó pasar. Se la quería jugar todo con su Ferrotron, creo yo. Quería farmearse el Azumarill y después a pasar todo con la energía que iba a tener. Pero a nuestro amigo le quedaba una Intras oscura atrás. Y pasamos al siguiente enfrentamiento. Estos son combates contra Armaldo. Con Armaldo contra un Scizor. Esta elite es bueno, pero nuestro amigo decide cambiar a Seolei. No sé qué tan buena idea sea esto. Lo cierto es que un juego sucio lo va a dejar en rojo, porque el Pokémon, el Scizor, es demasiado frágil en la Liga Super, sobre todo. En la Ultra, su liga, en la masa no tiene nada que hacer. Se viene un cargado de parte de Scizor o Scizor, que va a estar haciendo el daño de este Tijera X, que la pega neutral. Se viene otro cargado más, que en esta ocasión va a estar haciendo el daño del Tijera X, que sí le hace un daño considerable, pero creo que mejor opción es lanzar puro tajos sombríos. El rival entra con su bajación a farmeárselo y tiene dos juegos sucios. Esperemos que no le colen el básico nada más, porque si no se va a morir. Primer juego sucio, alguito de daño, y si viene otro juego sucio más que no le colaron el básico, y está perfecto, le viene muy bien eso a la partida. Responde con el segundo juego sucio, que ya lo voy a dejar en amarillo, tocadísimo, y entra el Armaldo. Claro, porque atrás tenía un Skarmory y no tiene mucho que hacer. Responde acá con la Tijera X, que prácticamente, hay que decirlo, no, Bastion se va a reír de la tijera del veneno X. Se va a reír del veneno X, responde con otro veneno X más. Y ya estuvo. No, hace un poquito de daño. Prácticamente Armaldo no hizo mucho en la partida. También por el meta, ¿no? Por el meta, como está ahorita en la Super, el rival es un cambio, entra con Scizor, pero mala idea, porque a nuestro amigo le queda el Skarmory. Yo creo que Skarmory sí puede hacerle las suyas, tiene un escudo todavía. Esto acá va a estar haciendo el daño del Tijera X, porque vimos que arriba no lo tiene con tajo sombrío, posiblemente lo tenga con cabeza de hierro el Tijera X, si mal no estoy. Si tiene otro cargado más, porque si acá lanza tajo sombrío no va a tener sentido el que haya lanzado primero la Tijera X. Y tiene pura Tijera X, creo yo, quizás solamente tenga un cargado, quizás tenga cabeza de hierro atrás, no lo sabemos, es un misterio, capaz tenga zumbido. No sabemos, entrenadores, entre el Azumarill y le va a responder acá con este ataque aéreo. Necesito dos más. O farmear mucho, no, necesito dos más, dos ataques aéreos más. Se viene un cargado de parte de Azumarill, que nuestro amigo decide cubrir porque si no va a quedar muy tocado. El problema es que atrás le queda un Bastion, el rival es el cambio a Bastion y le va a venir acá el ataque aéreo que destroza al Bastion, tremendo cambiarse al oponente. Esperemos que un pájaro rosado destroce a Azumarill, o si no nuestro amigo se va a llevar una derrota. Hay que apostarle todo por el todo al pájaro rosado. Carácter excelente el pájaro rosado que por fortuna le huela toda la vida a Azumarill. Yo creo que ya estaba un básico y ya justo había llegado a Rayo Hielo que le iba a vencer. Pasamos al último enfrentamiento con Parasect, con Rayo Solar, recordemos, para sorprender a los oponentes. Contra Shoshoshupa, va a ser un choque directo de Parasect contra un Skarmory totalmente malo. Tiene que hacer un cambio de inmediato, de volada, pero ya. Y su cambio seguro le está dando a este Azumarill. El oponente se mantiene todavía, no hace el cambio, se mantiene demasiado. Y eso quiere decir que otro oponente que no lleva nada contra Azumarill, ¿cómo no van a poder llevar nada contra Azumarill? Porque es un Pokémon que realmente está en el 99.999% de los equipos. Acá rival entra con Gengar, que es una opción interesante para contra Azumarill, y se va de frente por ese hidrobomb. Yo hubiera lanzado Carantoña. Sinceramente el oponente decide cubrir, ya que a Gengar siempre se espera un Rayo Hielo, y un Rayo Hielo prácticamente lo deja a rango de farmeo. Lanza Puño Sombra, ya tiene mucha energía, va a dejarlo pasar. Y era en esta ocasión otro Puño Sombra, que es ataque al legado de Gengar. Realmente no lo puede aprender. Rival no lo cargó bien, ¿no? Para farmear, le salió muy bien la jugada. Entra hacia el Parasect, que tiene que sacarlo acá porque no va a hacer nada contra el Skarmory. Y es lanzar Veneno X. Va a cubrir por esto mismo. Era el daño del Puño Sombra.
que todavía le iba a aguantar y le colaron un básico, pero igual se va a venir acá el Veneno X, el oponente que va a estar haciendo, y para esta ocasión el oponente no nos juega nada y les ha complicado muchísimo la partida. Como les comento, Puño Sombra todavía lo puede aguantar, por eso que lo deja pasar, no lo vence. Y va a lanzar el Veneno X para ya asegurarse de vencer al Gengar, que le está causando muchos problemas a entrenadores. Veneno X que destroza al Gengar por fin y va a ser un cambio inmediato, porque este parece que es de ir por 4 ataques de tipo volador, hacer tipo bicho y hacer tipo planta. Y acá quedan encerrados y el rival tenía atrás un número. No sé si Nightas de canto oscuro puede vencer a Umbreon. Vamos a comprobarlo acá. Pero sí, al Skarmory de atrás sí lo puede vencer. Le responde con el pulso umbrío. No lo tiene con juego sucio. Mr. Chex tiene mucha energía. Esperemos el daño que le haga sea considerable de Meteoro Bola. Y si es un daño considerable necesita más de estas alturas. Y va a tener como sea que aguantar, porque ya tiene 2 Meteoro Bolas. Y esto acá es un pulso umbrío que sí le termina pegando muchísimo. Le colaron un básico y eso es muy feo. Se viene acá la Meteoro Bola. Lo va a dejar prácticamente. El rival no tenía escudos todavía. Y esperamos que esta Meteoro Bola baste. Le hace un tremendo cambiazo. Y eso le viene muy bien a la partida. Tremendo cambiazo de pulso umbrío. No había visto la partida, así que fue reacción de momento. Y se viene acá el Meteoro Bola. Esperemos que sea suficiente. Es suficiente y tiene otra Meteorola más para vencer al Skarmory. Y eso va a suceder. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este parry. Porque bueno, bien suscribirse y dejar comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.